Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con el curso de Estudios y Aspectos Financieros dentro del programa de formación de facilitadores de emprendimiento y también de incubación de base social. Este módulo es uno de los módulos más complicados, podríamos llamarlo así, porque normalmente hablar en el lenguaje financiero es hablar en un lenguaje que nos es ajeno a la gran mayoría de los que hacemos emprendimiento y no estamos en una carrera como economía, contaduría, administración. Normalmente, si tú tienes una formación distinta y empezaste en el mundo del emprendimiento, sucede que no identificamos los principales conceptos financieros que son relevantes para el momento de emprender. Aquí quiero dirigir el contexto a los dos grupos de personas a las que va dirigida esta sesión y este curso. En primera, al emprendedor que está desarrollando su proyecto y que quiere contener algunas actividades, entender algunos conceptos e incluso tomar conocimientos que le sirvan para el emprendimiento. Y por supuesto, el otro sector que es el grupo de consultores o de especialistas, de profesionistas que se están formando y que en algún momento dado tendrán que aconsejar a los emprendimientos. Entonces, en esta doble visión, vamos a tratar de abarcar conceptos desde muy básicos hasta algunas aplicaciones e interpretaciones, por así llamarlas, modernas. En ese sentido, como es un módulo que normalmente lleva una predisposición de o no sé o no le entiendo o se me complica entender, siempre les aconsejo vamos a tener un poquito de eh, facilidad o de disposición pues para entender y para llevar al aprendizaje. Por eso aquí les digo, este es un stop. Antes de iniciar, tenemos que quitarnos con estas telarañas de no sé de finanzas, me cuestan los números, o yo ya lo sé todo, ¿no? Que también los hay, ¿no? Yo ya sé de finanzas, soy un máster en el área, porque siempre en cuestión de finanzas hay cosas que aprender, en cuestiones contables hay cosas que aprender. ¿De acuerdo? Entonces, este primer stop es una advertencia de paremos, quitémonos la predisposición con la que vengamos para poder iniciar ahora. No sé si este curso después hay quienes lo consultan de vía remota, en la mañana, en la tarde, en la noche, para tener ese acercamiento de, ok, ya lo vi una vez, lo vuelvo a ver si aprendo otro concepto o si entiendo diferente la interpretación. Les digo siempre, vamos a concentrarnos en el tema. Si estás en la mañana, como es este caso, vamos a hacer ejercicios de disposición, ¿no? De disposición en el tema de, sí, tengo muchas cosas que hacer en la tarde, o tengo muchas cosas que hacer mañana, o tengo muchas cosas que hacer otro día, o tengo mucho trabajo, etcétera. No me importa por ahora, me voy a concentrar en aprender lo que quiero aprender de este curso, ¿de acuerdo? Aquí hay unos ejemplos de ejercicios. Cuando llegamos a las oficinas, cuando estamos en la casa, no es aconsejable que lo hagamos desde la cama a veces, y me ha tocado dar cursos en donde estamos desde la comunidad de la cama aprendiendo en esta nueva normalidad. Sin embargo, es aconsejable que estés en un espacio de trabajo ideal, que puedas tener una silla cómoda, que tengas esa distancia para poder hacerlo con holgura. Siéntete todavía más cómodo tomándote un cafecito, un té, un agua. Yo les quedé mal, iba a pasar por mi café, pero por cuestiones de logística para esta sesión ya no me dio tiempo. Pero tómate el tiempo de también estar cómodo contigo. Y ahora sí, vamos a la sesión. Importante antes de cualquier curso y más en uno como es el tema de aspectos financieros. Dos preguntas guías que si tú estás empezando a tomar este curso o ya vienes tomando los cursos anteriores, es muy importante que tengas planteado de forma mental y sobre todo lo tengas escrito la respuesta a estas dos preguntas. ¿Qué espero de este curso y qué quiero aprender? La primera pregunta es sobre las expectativas. Si tú ya vienes tomando el material que se te ha informado en las sesiones que tienes, pues ya tienes una idea de qué se va a tratar, ya sabes en qué vamos. Si es un curso de primera vez, entonces tendrás que darte cuenta que hay cuestiones que vas a tener una expectativa. No sé si la voy a cumplir o no. Esta te la generas tú y te la respondes tú. Y finalmente, ¿qué quiero aprender? Nadie va a dar 2 horas de su vida
para entrar a una sesión de aprendizaje en la que quiero salir sin aprender nada. Entonces, sí es importante que te pongas a pensar qué quiero aprender también de este curso de finanzas para mí o para mi emprendimiento. No solamente es para los emprendedores, también hay conceptos que seguramente vamos a rescatar para la vida diaria de cualquiera de nosotros. Bueno, el temario sufrió algunos cambios, algunas adecuaciones, algunos quedarán con pendientes y que seguramente en cursos complementarios o en sesiones complementarias se van a ver, pero a grandes rasgos vamos a hablar de aspectos metodológicos, vamos a hablar de aspectos teóricos de la oferta y la demanda, vamos a repasar muy sencillamente las consideraciones económicas, vamos a hablar también de finanzas aplicadas a la empresa. También vamos a hablar de los tipos de ingreso, vamos a encontrar una dinámica de interpretación de estados resultados y finalmente, si el tiempo nos los permite en esta sesión, hablaremos de cómo se evalúan las empresas y un medio de financiamiento de reciente creación que es un buen ejercicio para emprendedores, pero también para evaluadores de empresas. El primer tema que vamos a desarrollar es aspectos metodológicos. Aspectos metodológicos entendiendo solamente dos conceptos, que es economía de mercado. Normalmente cuando tú tomas una clase de economía, de administración, de contabilidad, te dicen, bueno, nosotros como país en Latinoamérica, incluso en todo el mundo occidental, estamos insertos o insertados en una economía de mercado. Una economía de mercado y es muy parecida a cómo funciona la economía en un mercado al que tú vas y compras el bien que tú quieras, la fruta, ahí por ejemplo están comprando una manzana, una pera, y tú preguntas un precio y el precio, si te parece por el producto, lo pagas. En el mercado también sucede donde existe el regateo, ¿no? Y dices, a ver, ok, pero esa manzana por 10 pesos, no sé, te doy 6. Y si la persona vendedora, el productor o en este caso el comercializador, te está diciendo, ok, pues me parece, te la doy y te vende esa manzana, ¿no? Entonces, en términos generales, una economía de mercado es aquella en la que se fundamenta el intercambio. Al texto dice que la economía de mercado es un sistema económico en donde las decisiones fundamentales de qué, de cómo y para quién producir se resuelven en el mismo mercado. ¿Eso qué significa? Bueno, pues en este ejemplo que acabo de ponerles, que si la manzana, pues el productor tenía un precio 10, pero por diversas consideraciones decidió que mi regateo funciona y que está bien. Quizá el precio de 6 pesos que le ofrecí le parece bastante bien, lo va a aceptar. En el mercado, en el intercambio, en la comercialización, se definen los precios y también los productos, ¿no? Seguramente ahí habrá algunas decisiones donde dirás, a ver, ok, con este nuevo precio, yo que traía 10 pesos, me puedo comprar una manzana y otro producto con esos 4 pesos sobrantes. O el productor también tendrá en la mente decir, bueno, si yo lo vendo y a mí me costó 3 pesos la manzana, ya la vendí a 6, puedo comprar otras 2 y quizá esa la puedo volver a vender a 6 y tengo más ganancia. ¿Quién define el qué precio y cómo funciona, qué precio voy a venderlo? El mercado. Y el mercado, según los economistas clásicos, se define en esta idea de libertad, en la cual los conceptos importantes de venta, de oferta, de demanda, de precios, los define el mismo mercado, conforme los bienes y los servicios son demandados, son comprados, son ofertados. ¿De acuerdo? Es un concepto muy ambiguo. A nivel general, México se encuentra inserto en una economía de mercado. Los puristas y los técnicos dirán, bueno, pero México es una economía mixta porque lleva una intervención del Estado muy grande, claro, por supuesto. Pero en términos generales, es un aparato de mercado, ¿de acuerdo? Tres conceptos que vale la pena a nivel teórico recuperar y quedárselos en la mente sobre el mercado, la economía del mercado. Uno, la interacción de la oferta y la demanda es la que determina la cantidad de precio y la cantidad y precio de equilibrio de todos los bienes y de todos los servicios que hay en el mercado. Eso significa de todo. Yo cobro por consultoría, lo define el mercado. Yo vendo un producto, lo define el mercado. Yo produzco unas hortalizas,
lo define el mercado. ¿De acuerdo? Lo acabamos de ejemplificar. Otro de los conceptos que vale la pena rescatar para todos es, se encarga de la distribución de la renta. Bueno, en este proceso de yo produzco, vendo y tengo una ganancia, también yo comerciante produzco, intercambio, tengo una ganancia, yo comprador trabajo, tengo una ganancia. ¿Quién define cuáles son el proceso de salarios, de ganancias, de quién gana más, de quién gana menos, por qué lo hacen? Es el mercado. Y el mercado se encarga de la distribución de la renta definida en el concepto de este concepto de renta como todos aquellos beneficios que son generados a partir de la dinámica del mercado, que es el intercambio, la producción, la comercialización en general. Y finalmente, el Estado, en el nivel más puro de la economía de mercado, es simplemente el árbitro. Se encarga de establecer el marco jurídico regulatorio, establece el marco de impuestos también, que dará pues, la cancha pareja para que todos los productores y todos los compradores puedan acceder al mercado en las mismas condiciones. Esto, claro, en la pura teoría, en la mera técnica. En la vida real sucede que muchos estados, entendiéndose como los gobiernos, son los que influyen en el mercado e incluso generan incentivos también fiscales, sociales, económicos y al consumo para favorecer algunas áreas del mercado o para pues invertir o priorizar la inversión en otras áreas del mercado. Hasta ahí queda el concepto. Y dices, bueno, ok, pero no vine a una clase de economía general. ¿Qué tengo que hacer como emprendedor o qué tengo que hacer como empresario, qué tengo que hacer como consultor para entender hacia dónde van las empresas en este sistema mercado, en este sistema rector? El siguiente concepto, ay, perdón, ya me estoy adelantando. El siguiente, bueno, aquí es visualmente cómo se entiende el mercado en una gráfica. Vamos a ver el día de hoy varias gráficas. En la parte del eje de las X entendemos la cantidad. En el eje de las Y tenemos precio. En ese sentido, tenemos dos curvas que se van a intersectar en algún punto, la curva de la oferta y la curva de la demanda. En la curva de la oferta vamos a entender cuánta cantidad de producto vamos a producir, mientras que en la curva de la demanda, pues es cada cantidad de producto que se está buscando en el mercado. En el punto en el que estas dos se cruzan, se intersectan, se le llama en economía, se genera un punto que está muy claro en la imagen y es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio de ese mercado, de ese bien específico, es el punto en el que la cantidad que yo produzco, imagínate producir 10 manzanas, se están vendiendo al precio que los consumidores la quieren pagar. Es decir, en ese punto teórico, el mercado se va a vaciar. ¿De acuerdo? Esto, visualmente el mercado se entiende así. Y este es el punto central de todo. ¿Cómo llegamos al equilibrio a nivel general, pero también a nivel de mi empresa? Lo vamos a ver más adelante. Yo produzco tortillas, yo hago pasteles, yo hago pantalones. Tienes una cantidad. ¿Qué va a determinar esa cantidad? ¿Y cómo voy a determinar el precio? El momento teórico en el que las dos curvas de oferta y de demanda se van a intersectar. Ok, ¿cómo le hacemos ahora para el efecto de mi empresa? Ya tenemos esta definición teórica de que el mercado funciona de forma automática, se regula a sí mismo, el Estado solamente presenta actividades rectoras, cobra impuestos y redistribuye. De acuerdo. Ok, ¿qué le hago yo a mi empresa para entender hacia dónde tengo que llevarla en este mercado en el que estamos insertos? Y nadie puede alejarse del mercado incierto. Muchos me van a decir, sí, pero yo estoy en una economía de producción comunitaria y ahí las reglas del mercado no existen. Pues sí, claro que existen las reglas del mercado dentro de las decisiones o desde las centralizaciones de pequeñas unidades de mercado que se rigen por otros temas, como el trueque, como la producción comunitaria, como los bienes, por ejemplo, comunales y todos estos. Y ahí voy a introducir el segundo concepto del cual vamos a hablar de manera general y de cual partimos todo este analítico, las economías de escala.
¿Cómo se introducen las economías de escala que son y cómo funcionan dentro de la economía de mercado? Bueno, aquí sí tiene que ver directamente con mi empresa. A ver, no me interesa cómo están las demás, me interesa mi empresa o me interesan mis consultados sobre cómo les voy a decir hacia dónde tienen que orientarse. Y ahí voy a hablar de la economía de escala. La economía de escala a nivel conceptual, y lo voy a decir al texto, es una situación, es decir, es un procedimiento, es un proceso en el cual una empresa reduce sus gastos de producción al expandirse. Ahorita lo vamos a ver en una gráfica. Se trata de esta circunstancia que en cuanto más se produce, los costos que tiene la empresa por fabricar ese producto es menor. En términos prácticos es bastante conocido y muy lógico. Por ejemplo, tú normalmente dices, oye, voy a producir, me encargaron un pastel, ¿no? Y dices, ok, ¿cuánto te cuesta? No, pues tengo que comprar 1 kilo de mantequilla, voy a comprar harina, voy a comprar un cono de huevo. Oye, fíjate que me surgió que en lugar de un pastel sean 3. Ah, pues voy a hacer mis números y me di cuenta que si compro nada más medio cono de huevo, si esa mantequilla me alcanza y 10 gramos más de harina, ya la armo para hacer el pastel y no tengo pérdidas, o más bien me alcanza. Entonces, si un pastel a ti, uno, te iba a costar en términos de costos de producción, por decir 100 pesos, 3 pasteles con esos mismos 100 pesos más el piquito que te faltaba, serán unos 120. Entonces el costo por unidad de esos pasteles será menor. Antes ese pastel te iba a costar 100 pesos, tú lo ibas a vender en X cantidad. Ahora de esos 120 dividido entre 3, pues te va a costar a menos de 50 pesos. Entonces, esa cantidad de entre más produzco, mis costos son menores, es el concepto de economías de escala. Y aplica para todos, para productos, para servicios, y se trata también de cómo establezco esta fórmula para que mi empresa funcione en una economía de escala. El ejemplo ahora con servicios. Imagínate que soy doctor, o soy fisioterapeuta, o soy terapeuta psicológico. Tengo el consultorio en unas oficinas por las afueras de la ciudad, en una torre médica. Y resulta que me están pidiendo una consulta en el centro de la ciudad. Dices, ok, pues sí puedo ir, es un ingreso, pero después imagínate que te dicen, a ver, tienes que volver a la siguiente hora a la oficina de las afueras de la ciudad a consultar. No, pues ya me gasté 2 idas de gasolina, ¿no? Es muy diferente a que a nivel servicios digas, a ver, si lo cito en un solo lugar, dejo de gastar gasolina y simplemente hago un traslado de mi casa a uno de los puntos y si yo al final me iba a ganar 1,500 pesos o $300 por unas consultas, ahora ya no le voy a reducir el tema de las gasolinas, me sale más, ¿no? Es muy sencillo, es cómo le hago para que mi costo por unidad sea menor. En el momento en el que lo logramos, el momento teórico en el que lo logramos, se llama economías de escala. ¿Cómo se ve una economía de escala? En el gráfico que están viendo en sus pantallas, encontrarán que la economía de escala es cuando en el eje de las X, de manera gráfica, estamos aumentando la cantidad de bienes, servicios o productos que estamos ofertando. Y los costos, ahorita les hago la anotación de los costos, vamos a tomarlos como costos, van bajando conforme las unidades van incrementando. En el concepto ideal y real es el costo marginal. El costo marginal es un proceso técnico que vamos a ver más adelante en el cual vamos a encontrar la forma de calcular la combinación ideal para producir de forma a escala, ¿no? En términos prácticos, para hacerlo visual, es eje de las X la cantidad, en el eje de las Y los costos, y conforme se avance, la curva se va haciendo más paralela al cero y por lo tanto los costos van bajando por cada unidad que produzco. ¿De acuerdo? Esos son los dos conceptos iniciales, los aspectos fundamentales o aspectos económicos generales. Continuamos con los aspectos teóricos de oferta y de demanda. Estos siguientes minutos siguen siendo algo teóricos antes de llegar a unas actividades prácticas. En el equilibrio de la empresa.
Como les mencionaba, la curva de oferta y la curva de demanda lleva un proceso donde la cantidad de productos que yo estoy ofertando al mercado se van a igualar con la cantidad de productos que la gente quiere comprar y por lo tanto llega a un precio determinado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se ve el equilibrio de la empresa un poquito desagregado? En la gráfica que están viendo en las pantallas vamos a introducir algunos otros conceptos. En la línea marcada con el color verde, habla de los costos totales. Los costos totales son la sumatoria de los costos variables más los costos fijos. Y la línea azul es la cantidad de ventas totales, es precio por cantidad que voy a estar obteniendo de vender mi producto. Recuerden, ejes de las Y, ventas y costos, determinados en unidades de precio, y producción en el eje de las X, determinados en unidades. Hay un punto de equilibrio cuando las ventas y los costos totales se logran intersectar, ¿no? Es decir, a ver, cuando mi cantidad de ventas que yo ya hice de 10 manzanas, de 50 servicios, de 50 consultas, es igual, es cero, es igual a la cantidad de dinero o de costos que yo ya invertí, determinado en total, desagregado en variables y fijos. Los variables son aquellos costos que van a ir subiendo por cada unidad de producción vendida. Si yo produzco un pastel, necesito solamente lo que ya habíamos hablado, una dotación de harina, de mantequilla, de huevos, de todo lo que quieran. Si yo produzco 3, quizá me alcance, pero si yo necesito producir 50, pues obviamente ya no me va a alcanzar con la dotación inicial, voy a tener que comprar más materiales. Esta cantidad de materiales que voy a invertir van a agregarse en los costos variables, que es la línea amarilla. Parte del cero, parte de la intersección en el cero, y va subiendo conforme la cantidad de producción va subiendo. Y los costos fijos. Ustedes pueden ver la línea de costos fijos es paralela a la línea de producción. La línea de costos fijos ya tiene una cantidad y una dotación determinada. ¿Por qué y en qué? Muy sencillo. Tiene una cantidad y una dotación determinada de acuerdo a esta inversión que yo ya hice. Oye, estos pasteles, ¿en qué los estás haciendo? Bueno, en un horno, ok, esa inversión del horno, pues ya es fija, ahí va a estar durante un tiempo en lo que llega a su espacio de depreciación. Oye, ¿qué más necesitas? Unas tablitas, utensilios, trastos, ok, todo eso no lo vas a comprar cada que estés haciendo un pastel. Lo tienes y te va a durar un tiempo fijo. Oye, la luz, el gas, el agua es un costo fijo que hay que pagar cada bimestre, cada mes, cada año, y que vamos a tener una contabilidad y un presupuesto anual, el cual se va a cubrir. Es un costo fijo y ya está determinado. La sumatoria de estos dos costos da la línea verde de costos totales y su intersección es el proceso de ventas. Esta es una forma muy, muy sencilla de explicar el procedimiento y el razonamiento del equilibrio. ¿Cómo lo podemos hacer también a nivel de formulación? Esto es relevante porque en la parte teórica tú visualmente lo entendiste, quizá con la explicación lo entendiste un poquito mejor, pero en la parte técnica tenemos que entender qué suma con qué para hacer el desarrollo del punto de equilibrio. ¿Cuántas unidades tengo que vender para que lleguen a mi punto de equilibrio? En esta ecuación es únicamente para determinar el punto de equilibrio de la producción, es decir, de cuántas unidades tengo que yo desarrollar para que estén en el punto de equilibrio. Te dice que el punto de equilibrio en unidades es igual al resultado de dividir los costos fijos entre la diferencia de la venta por el costo variable, menos el costo variable. ¿De acuerdo? Es muy técnico. Esto a nivel general se hacen ejercicios, estableces tu costo, estableces tus costos variables, tus costos fijos, tu precio de venta y puedes obtener tu punto de equilibrio. Yo creo que aquí todos sabemos cuánto pagamos al mes de luz, de agua, de costos fijos. También sabemos cuánto estoy invirtiendo en materiales, en costos variables y sabemos a cuánto estoy dando mi precio por unidad. Con esos tres datos somos capaces de entender y de calcular cuál es el punto de equilibrio en unidades que tengo para producir para que sea igual a toda esta inversión que estoy generando de manera previa. No vamos a profundizar en la parte del equilibrio porque son pendientes
que quedarán para la parte práctica, ya asincrónica, fuera de este curso, fuera de esta sesión. ¿Cómo defino los precios? También hay ecuaciones de precios. Me abstuve de ponerla porque no vamos a hacer ejercicios de precios. Vamos a identificar 3 conceptos básicos con los cuales los precios son determinables. Uno, por la competencia, ¿no? Tú dices, oye, si mi competencia está dando este precio, pues yo me voy a ir en ese parámetro. Después te vas a dar cuenta que algunas empresas dentro del sector en la competencia tienen precios diferenciados, pues porque ellos quizá tienen costos marginales distintos a los tuyos. Costos, ok. Otra forma de definir mis precios es de acuerdo a los costos que yo estoy teniendo en fijos y variables. Y finalmente, y muy importante, tú no puedes, independientemente de que si mi competencia que está vendiendo pasteles está teniendo un precio de 3,000 pesos por un pastel, decir, ay, yo lo voy a vender a 3,000 pesos. Si a ti te cuesta 2,000 pesos o te cuesta 5,000 pesos, muy alejado de los 3,000 pesos de los precios de competencia, tampoco te vas a ir al precio que dice la competencia ni a los que dicen tus costos. ¿Quién determina en general, en regla general, los precios? La demanda. La demanda lo hace muy sencillo porque si tú estableces una cantidad de producción al precio que estás dando tu producto y tienes las ventas suficientes, significa que el mercado está absorbiendo la cantidad de demanda que estás ofertando en el mercado. Son los 3 conceptos importantes y hay herramientas técnicas para validar cuál es el momento de competencia, cuáles son los momentos de costos y los momentos en los que la demanda influye más para la determinación de los precios. Hay pendientes técnicos y teóricos que van a quedar de tarea para todos nosotros y que se trata de entender cómo funcionan estos 2 conceptos, costos medios y costos marginales. Le voy a dar un repaso, pero la idea, esta es una idea central de cada empresa, de cada emprendimiento y de cada consultoría, que entendamos las entrañas del negocio que estamos asesorando, del negocio que estamos emprendiendo, que es su costo marginal y su costo medio. El costo medio es dividiendo mi cantidad de producción entre el precio, me va a dar a cada cuánto me sale por cada unidad de producción. Mi costo medio está bastante determinado. Y el costo marginal es aquel que va a dividir la cantidad de producción entre la diferencia entre los costos de una unidad de producción a la unidad 2, de la unidad 2 a la unidad 3, de la unidad 3 a la unidad 4 o de la unidad 1 con la unidad 10. Esa diferencia entre los precios y entre los costos de producción divididos o dividiendo a la cantidad de producción nos va a dar los costos marginales. Como pueden ver, es y puede llegar a ser un poco confuso. Por lo tanto, la idea es generar ejercicios de cuáles son mis costos medios, cuáles son mis costos marginales, y cuáles son mi combinación ideal entre producto, capital, mano de obra, para lograr un mejor costo medio y por tanto un mejor costo marginal. Son distintos y es muy importante diferenciarlos si quieres entender las entrañas financieras de tu negocio a nivel producción. Ahora, ya salimos un poquito de la parte teórica, de la parte un poquito más densa, que son las finanzas aplicadas, que son toda la parte de conceptos generales. Todos estos conceptos generales se van a quedar en nuestra mente y los vamos a aplicar ahora a la empresa directamente. Para esto tenemos algunos conceptos. Todo esto que les acabo de mencionar lo podemos reflejar en un solo ejercicio que está en las pantallas. Por un lado, tenemos una inversión inicial de la industria que ustedes quieran. Pueden jugar con los costos variables, fijos y inversión inicial de su negocio, de su empresa o de la consultoría que están llevando. Tenemos una inversión inicial, 500 pesos que me costó comprar un horno para producir. Quizá esos 500 habla de 50,000 pesos de lo que me costó un coche. No sé, un ejemplo, una inversión inicial que sea natural para tu producción, para tu producto. Una maquinaria, quizá otra inversión inicial podría ser si yo construí una bodega, ¿no? O sea, todo lo que sea obligatorio para tu producción, para emprender tu negocio, es inversión inicial, porque además solo lo vas a desenvolver una vez. ¿Una vez en qué periodo? Ahí hay una distancia entre conceptos. Yo personalmente siempre digo por lo menos un año.
Que durante un año no te preocupes porque vayas a invertir otra vez. Oye, yo compré un horno y a los 9 meses se me descompuso. Algo está mal por ahí. Yo compré una máquina para hacer tortillas y a los 12 meses ya no me funcionó. Las maquinarias tienen una vida más o menos entre 5 o 10 años de acuerdo al proceso de depreciación. Lo desembolso, perdón, solo una ocasión y no vuelvo a tocarlo durante el periodo que estoy calculando. Los costos fijos a nivel mensual podemos determinarlos como agua, como luz, como renta, que ya tenemos un contrato, sabemos más o menos un aproximado de cuánto vamos a pagar. Y bueno, imagínate que en esta empresa ejemplo de costos fijos, como lo pueden ver en sus pantallas, hago la señalética, es de 600 pesos. 600 pesos de costos fijos determinado en lo que te acabo de mencionar. Y bueno, decido abrir en este mes 1, que está en la penúltima columna, viene el seguimiento de tiempo, mes 1, mes 2, hasta llegar al mes 2. Y vamos a tener la sumatoria también de costos variables, ¿no? Ok, yo ya estoy produciendo mis manzanas enchiladas, entonces yo ya compré mi hornito, yo ya compré mis cortadoras, ya compré mis materiales, estoy pagando una renta, estoy pagando la luz, estoy pagando alguna otra cosa, el agua, y además en variables, pues estoy comprando las manzanas, ¿no? Pero las manzanas van a variar de acuerdo a la cantidad de manzanas que quiero producir durante ese mes o que estoy produciendo durante ese mes. ¿Qué va a suceder? Pues vamos a hacer las sumatorias. Hasta abajo, en el eje de en la tabla, dice CT anuales, ¿no? Que habla de los costos totales anuales de inversión inicial, de inversión en costos fijos y de costos variables. En ese sentido, tienes una sumatoria que te da una cantidad de 1.540 unidades, pueden ser pesos, dólares, lo que tú quieras, o pueden ser 1.500 millones, o pueden ser 1.500 pesos. Es un mero ejemplo matemático. Y bueno, entonces, en esta cantidad de sumatoria te vas a ir acumulando. Ahora también lo vamos a hacer con ingresos. Bueno, ya tengo listo mi negocio, ya abrí las cortinas y ahora me voy a poner a identificar cuánto voy a tener de ingresos durante todo este periodo, ¿de acuerdo? En el mes 1, pues recién abrimos, vendí 40. 40, ponle la moneda que quieras, ponle lo que quieras, ¿no? Esto hablando en dinero. 40. En el mes 2, pues ya creció un poquito, vendí 60. Luego vendí 80. Luego tuve ya los mejores meses y empecé a vender 150, 120. Y al final tuve una venta total de 1.540. Perdón, el acumulado anterior es 1.455. Ver amarillo con amarillo. Eh, ¿Qué sucede con esto? En las columnas intermedias nos vamos a centrar ahora en ACUM-CT, acumulado ingreso, acumulado costos totales y equilibrio. Vamos a encontrar todo esto que les platiqué del punto de equilibrio a nivel gráfico y a nivel teórico de las ecuaciones en un ejercicio práctico. ¿En qué momento llego a mi punto de equilibrio? Es decir, ya a partir de ese momento en adelante voy a ser rentable. Para el ejercicio de esta empresa en específico, tú tienes un punto de equilibrio en el mes 1, lo voy a hacer y voy a hacer la señalética, mes 1, en donde sumaste tu inversión inicial, 500 pesos o 500 algo, más tus costos fijos, 50, más tus costos variables, 580. Está por acá señalado en 580. Y tuviste ingresos por 40, ¿no? Porque pues vamos iniciando. Obviamente tienes un déficit en el primer mes de 540, todo normal. Bueno, hacemos el seguimiento acumulativo. Ok, mis 500 que se van a trasladar a todos lados, más mis 50, más mis 30 de mi mes 1, más mis 50, más mis 20 de mi mes 2, menos mis ingresos de ese mes en acumulado con el anterior, ya son 100. Ok, ahora aquí en este caso, por ejemplo, creció el déficit. Y este es un ejemplo importante porque no siempre va bajando. ¿Por qué? Porque ahora todavía no llego a ese punto de enfocarme hacia una economía de escala. Hoy todavía mis productos, mi cantidad de productos que estoy ofertando me cuestan más por unidad. Y bueno, así sucesivamente, ya a partir del mes 3 ya empieza a bajar. Entonces es
la cantidad de los costos fijos más los costos variables de los 3 meses, más la inversión inicial, menos los ingresos acumulados, bueno, ya un poquito más también, se pueden dar cuenta, mejoraron mis ventas, ¿no? Ahí van, constantes, ya me conocieron, ya tengo clientes fieles, ya empiezan a venir 2, 3 veces, ok. Y así sucesivamente. Luego aquí tuve unos meses increíbles. En el acumulado es costos totales menos, menos el acumulado de ingresos totales durante los meses. Se suma, se resta, no tiene gran ciencia, y al final se dan cuenta que en este ejercicio presente es hasta en el mes 9 en el cual estoy acercándome por fin, en donde la cantidad total de costos fijos y variables que he invertido más la inversión inicial durante el mes 1 al mes 9 está a punto de igualarse con la cantidad acumulada de ventas que tengo. Es decir, estoy a punto de ser rentable. Es en el mes 10, en este ejercicio matemático, en el cual ya mi acumulado de ingreso es superior a mi acumulado de costos totales, otra vez la sumatoria de variables, la sumatoria de fijos, más la inversión inicial una sola vez. Y aquí ya por fin aparece mes 10, soy rentable. Ese es mi punto de equilibrio. La pregunta para todas las empresas aquí presentes, para todos los emprendedores, para todos los consultores, es: los negocios que están desarrollando ya están en su punto de equilibrio, es decir, ya están teniendo ingresos que han superado de manera global la cantidad de inversión fija, variable e inversión inicial que han desembolsado durante todo el periodo en el que su proyecto está activo. Pregunta de guía, y que seguramente con este ejercicio podrán hacerlo durante las siguientes días o las siguientes semanas. Pero no todo es felicidad, compañeros y compañeras. Este ejercicio suena bastante claro, bastante específico, pero es un espacio teórico. Un espacio teórico que tiene algunos trucos para que funcione de manera práctica. En la última de las columnas dice TDI, que es la tasa de intercambio o la tasa de crecimiento, quise decir, de el ingreso. Porque dices, ok, mis costos variables, si se fijan, están más o menos en el mismo rubro. Están en un marco entre 10 y 40, es decir, la fluctuación no es muy grande. Lo que fluctúa de manera considerable son los ingresos. Yo les pregunto de manera lógica, ¿qué negocio parte en su mes 1 a su mes 2 y tiene un incremento en las ventas, es decir, en los ingresos totales del 50%, y después del 33%, y después del 87%? Luego, por supuesto, es bastante normal, hubo un estancamiento, mi incremento fue ahora un decrecimiento de 20%, un crecimiento ahora de 60%. Son cuestiones normales de los negocios. Hay temporadas altas, hay temporadas bajas, hay temporadas donde el producto se pone de moda, hay otras donde el producto de plano no se vuelve importante. Hay épocas en diciembre como los aguinaldos que te ayudan a promover el consumo, y viene la cuesta de enero en donde todos se ciñen a lo específicamente básico. En términos generales, este ejercicio tiene una tasa de crecimiento entre los ingresos intermensual de 25%, bastante estable. Esto significa que al año lleva un promedio de crecimiento a las ventas de 25%. ¿Qué negocio crece en 25% anual? Pregunta de guía para todos los negocios. Mi negocio, ¿a qué porcentaje está creciendo respecto de los ingresos? Independientemente de cómo crezcan los costos variables, y obviamente si tú estás vendiendo más, significa que tus costos variables van a incrementar también en la proporción en la que crecen. En este ejercicio no se hace para poder identificar de manera visual y gráfica en dónde está el punto de equilibrio matemático. Hasta ahí vamos todo claro, ya hicimos un ejercicio aplicado, y esto es una tarea para que todos puedan realizarla dentro de sus emprendimientos o dentro de sus empresas. Para que no quede duda, ¿qué son los costos fijos, los variables y la inversión inicial? Los costos fijos a nivel textual son aquellos que no dependen del volumen de la producción de la empresa ni cambian en función de esto. Es decir, todo aquello que ya está dado. Los costos que ya están en contratos, los salarios, los variables,
Estos sí varían de acuerdo al nivel de producción, lo acabamos de mencionar en el ejercicio anterior. Los variables van a crecer de acuerdo a la cantidad de producción, siempre que mantengamos primero una idea de escala, es decir, primero los marginales, y en algún momento dado estos tendrán que subir de forma natural por el volumen de la producción. Este costo es un costo constante que se irá subiendo en una relación, en función, en matemáticas es en función de esta variable que es cuántas unidades vendo. Y la inversión inicial es toda adquisición es la adquisición de todos los activos necesarios para el negocio, como les decía, toda aquella capacidad instalada. Yo me compré unas maquinarias, me compré unos hornos, me compré unas batas, me compré un escritorio, todo esto que ya está en inversión inicial para que yo pueda operar es inversión inicial y no lo voy a desembolsar por lo menos en un año, y los más positivos de la inversión inicial te dicen por lo menos durante el tiempo de depreciación, que es 5, 10, 15, 20 años, de acuerdo al catálogo de depreciación en sus estados, en sus países y en la contabilidad que puedan llevar. Ejemplos de estos costos fijos a nivel técnico y de estos costos variables. Por un lado, en una empresa X tenemos una bodega, por ejemplo, con servicios, el plan telefónico, seguros, salarios de administración, salarios de ventas, mercadotecnia. ¿Por qué? Porque llevan un presupuesto anual, ese presupuesto que ya va a estar ahí siempre y que no se va a modificar. En otros negocios de industrias menos tecnificadas, hablamos, por ejemplo, de la contabilidad, la administración, el pago, como les digo, de la luz, del agua, del mantenimiento, del teléfono, de la mano de obra, y el costo de ventas. Costo de ventas es lo que en el otro cuadro dice salario de ventas, o también podríamos llamarle comisiones, ¿no? Que a veces está determinado. Tú te ganas un porcentaje de tanta cantidad de ventas y está topado a tal. Hay esquemas de financiamiento o de empresas que trabajan en ese mecanismo. Costos variables por una industria técnica, materiales, y es de servicios, hospedajes, alimentos, gasolinas, transportes, comisiones. Y finalmente, el tema de costos variables de una industria menos técnica, pues hablamos de cajas, ¿no? De cajas de tomate. Imagínate una empresa que está hablando de hortalizas, pues, de un negocio de un mercado, ¿no? Pues la caja en donde empaco, el flete, la compra de la fruta que estoy vendiendo, los combustibles. Esto es de acuerdo al negocio en el cual estás tú participando. Son ejemplos de costos fijos y de costos variables. Ok, instructor, si logro detectar mis costos fijos, mis variables, veo una estrategia de ventas, incremento mis ingresos y domino mis costos marginales para establecer la combinación perfecta para poder lograr el equilibrio, ¿seré un empresario de éxito? Pues sí, idealmente sí, pero hay consideraciones exógenas, externas, que influyen en el mercado, que influyen en la industria, que influyen en la producción, que influyen en nuestros negocios y en nuestras empresas y están fuera de nuestro control. Voy a mencionar tres y es también para cuestiones de ejemplificación. Tenemos la inflación. Oye, Javier, tu ejemplo es padrísimo, pero fíjate que mis costos variables y mis costos fijos, inclusive por un proceso de inflación, este año que viene van a estar horriblemente altos. Hoy en día, el 15 de diciembre de 2021, en México se vive una inflación mayor al 7.5%, nunca antes vista en este milenio. En Argentina, en este año, tienen inflación superior al 50%. Imagínate que el día de hoy yo fui a comprar unos audífonos que tengo aquí puestos. Me costaron 200 pesos. Todo bien. El otro año o el año anterior, estos mismos audífonos costaban menos, 50% menos. Es decir, si te dije 100, serían 75, si te dije 200, pues es 150. Aumentaron 50%. En esa dinámica está la generalidad de los precios en un país. Y como la generalidad del precio es fuera de nuestro control, ¿qué tenemos que hacer? No, yo me voy a mantener, mi empresa no va a subir precios. Bueno, pues el día que tu proveedor te diga, sí, pero los costos de la gasolina subieron, los costos de la producción subieron, los costos de la mano de obra subieron, vas a tener que subir tus precios. Y la demanda, el mercado te va a decir hasta dónde puedes subirlos. Y eso está fuera de nuestro control. Por más que tú quieras hacer ofertas de precios,
lo determina el mercado. A nivel conceptual, ¿qué es la inflación? La inflación es este aumento sostenido y generalizado de los precios de bienes y servicios en una economía a lo largo del tiempo. Hay también una inflación que a nivel país, que es la que acabo de describir, que son todos los precios empiezan a subir. En algunas industrias, sobre todo latinoamericanas, en la actualidad, derivado de los efectos de la pandemia, se vieron subidas de los precios o estancamientos, por ejemplo, en producción de automóviles, de electrónicos, por este déficit de producción que existe de los transistores y de los microchips y de la cuestión técnica. Y es un poquito complejo porque al final estos productos son elaborados en otros países, son traídos, pero son a base también de minerales. Entonces, si la industria paró, pues tú no tienes materia prima. Entonces, la industria de la transformación no puede hacer los microchips. Y los microchips no pueden llegar a las computadoras, a las armadoras de automóviles, pues porque no hay producción. Los pocos que hay, las empresas que están ofertando, dicen, ok, antes había 1000 en el mercado, hoy hay 100. Entonces, si antes la daba a tal precio, pues hoy me toca darla 10 veces más caro porque simplemente no hay en el mercado. Y tienen toda la libertad de hacerlo porque en el libre mercado hay una regulación que el mismo mercado decide si te compra o no. Ya los las armadoras, las industrias de tecnología dirán, no, que yo no te voy a comprar, me espero. ¿Pero qué me va a salir más caro? ¿Pagar mi producción y no vender? O pues comprarte más caro y a ver de dónde vuelvo a reacomodar mis costos y tengo un margen menor de ganancia quizá, pero sigo participando del mercado. Eso es lo que sucede con la inflación. Así como sucede a nivel global, también nos afecta a nosotros. El ejemplo favorito de los pasteles. Oye, fíjate que esa mantequilla pues, antes costaba 100 pesos, pero pues porque ahorita hay un proceso de inflación y a mí el flete ya me cobra más caro porque la gasolina y porque el proceso de refrigeración y la luz llega más caro, no sé. Te voy a tener que subir el precio, ahora vale 120 o 150, ¿de acuerdo? Y entonces, pues yo, mi producción de pasteles, si antes al público le decía, oye, pues el pastel te cuesta 300 pesos, me costó a mí 100 hacerlo, te lo vendo en 300, pero ahora ya me cuesta 200, entonces pues te lo voy a vender a 400, ¿no? Y ese proceso inflacionario es global. Uno va desencadenando otro y no tenemos nosotros una intervención propia, porque no somos unos agentes relevantes para el mercado, tenemos que adaptarnos a las reglas que este dicta. Entonces, bueno, después de ya haber solucionado toda la parte de nuestra empresa, tenemos que afrontar al proceso externo como es la inflación. También al proceso de la tasa de interés. La tasa de interés, en este caso, trae el concepto de lo que es la tasa de interés de referencia, que es este porcentaje o a nivel genérico le decimos el costo del dinero. ¿Cuánto te cuesta a ti ir a un banco y pedir un crédito o financiar tu proyecto? ¿No? A veces vas al banco y dices, oye, quiero financiar esto, quiero comprarme una casa, quiero esto. Sí, y la tasa de interés es esto. No nos vayamos tan lejos. Esta tasa de interés afecta también hasta el crédito al consumo. En la tarjeta de crédito, de repente hay promociones, meses sin intereses, o de repente es la tasa más baja del mercado. Y esta tasa se va a mover de los bancos comerciales de acuerdo a la que los bancos comerciales reciben del Banco Central de sus países, en este caso en México, en el Banco de México, hablando de la tasa de interés de referencia, que es una tasa, que es un parámetro en el cual me va a costar tener disposición de dinero, de crédito, para poder invertirlo. Entre la tasa de interés se modifique o fluctúe hacia arriba o hacia abajo, va a afectar el consumo. Eso significa que si voy a solicitar una tasa de interés donde voy a solicitar un crédito donde la tasa de interés es altísima, pues va a decir, oye, pues prefiero mejor no sacar ese crédito y no consumo, ¿no? Porque quería ese crédito pues, precisamente para comprar cosas, para sacar un crédito, para comprar una casa, para lo que ustedes quieran. Y eso va a interactuar directamente con mis bienes y productos y servicios ofertados, ¿no? Porque muchos de nosotros aprendemos a usar los sistemas financieros como el crédito, trabajamos con las tarjetas de crédito, consumimos con la tarjeta de crédito y entonces si yo voy a ir al restaurante de este emprendedor y voy a pasar mi tarjetazo de crédito y digo, oye, pero es que si no me alcanza y tengo que pagar interés y es muy alto, me va a desalentar el consumo. Entonces es muy importante
¿Podemos intervenir en esta? Pues no, tampoco podemos intervenir, es una variable externa, que sí tiene una cuestión metodológica, que es el Estado regulador, el Estado árbitro, que es un ente de la superestructura del Estado, que no es el mismo gobierno, que es, se supone, un ente autónomo, que busca implementar estrategias para poder controlar la inflación y también establecer las tasas de interés de acuerdo a lo que el país necesite de incentivar el consumo o incentivar el ahorro y la inversión. ¿De acuerdo? El lado contrario de la tasa de interés, ya no del consumo, sino del ahorro de la inversión, tiene también que ver con esto de que existe en México una cultura muy, muy pequeña por el ahorro y la inversión, pero en muchos otros países de los denominados primer mundo geopolítico, nos encontramos con que hay mucha gente común, que es un asalariado, que es un trabajador, que es un emprendedor, que también invierte en instrumentos financieros. Y de repente dices, oye, a mí me están dando una tasa de interés muy chiquita por mi inversión. Incluso hoy en la realidad en México, en este diciembre, muy pocos instrumentos regulados te dan una tasa de interés superior a la inflación reportada en este trimestre, ¿no? 7,5%. Por ahí hay unos instrumentos denominados SOFIPOS, que son sociedades de ahorro popular, promotoras de ahorro popular, que te dan el 10% y párale de ahí. Los CETES, que son un instrumento gubernamental de deuda de muy bajo riesgo, casi nulo riesgo, te está dando hoy una tasa del 5%. Si a eso le descuentas de la inflación, en realidad tienes un menos 2% de interés. Entonces, tú como inversionista dices, pues, ¿para qué invierto si estoy perdiendo dinero? Mejor lo meto a otra cosa o me lo gasto en otra cosa, pues, para poder generar pues otro beneficio o tener otro gasto. Diferente a cuando quizá las tasas de interés son mucho más altas que las tasas de inflación. Eso significa que dices, oye, ¿para qué gastar si lo meto a una tasa de interés del 15% anual y la inflación al 3%? Estoy ganando, ¿no? De forma pasiva. Y finalmente la otra variable externa con la cual vamos a trabajar o vamos a considerar, o vamos a mencionarla, es el tipo de cambio. El tipo de cambio, como muchos habrán de saberlo, es la referencia que usa el mercado para cuántas unidades de pesos te doy, en el caso mexicano, por otra divisa. Un euro, un dólar, un peso argentino, un quetzal guatemalteco, el que tú quieras. ¿Cuánto vale tu moneda referente a la otra? Y ese proceso del tipo de cambio, pues sí, también lo regula el propio mercado. El Banco Central y los países tienen algunos instrumentos para tener una banda, le llaman flotatoria, en la cual pueden desarrollar sus actividades. Sin embargo, no es algo que pueda intervenir. ¿Me afecta? Claro que me afecta también. Por un lado está la gente que tiene productos, servicios que podríamos llamarlos, su encadenamiento productivo tiene precios dolarizados, ¿no? Si tú estás produciendo alguna cuestión de startups, tecnología, alguna aplicación, muchas veces tú contratas a un desarrollador, a algún tema que te cobren dólares, ¿no? O te cobren euros, o viceversa. Tú estás allá y te cobren pesos. ¿A quién le beneficia este tipo de cambio? Y obviamente eso afecta el consumo y afecta los precios de la demanda de cada uno de los bienes y servicios en ese sector. Entonces, normalmente esto también va a incentivar o va a desacelerar el consumo de tu producto, de tu bien y de tu servicio a nivel general. Estamos ya en una parte donde donde superamos ya un poquito la mitad de la presentación. Una vez que nos dimos cuenta cómo llegamos a este concepto teórico de equilibrio, una vez que nos dimos cuenta cómo incentivamos también o qué hay que considerar para incentivar el consumo, cómo podemos determinar los costos, los precios, las cantidades a nivel general, vamos a tener que entender que, como les explicaba en el cuadrito, hay una regla general que son los tipos de ingreso, ¿no? Yo ahí les ponía, bueno, un mes vendiste 40, luego 80, luego 60, luego 100, luego menos, y era arbitrario realmente. Después calculamos las tasas
y vimos que eran subidas del 50, del 30, del 80, bajadas del 20, al final un promedio general anual de 25%. Cuando se hace consultoría y cuando se hace en tus negocios, ok, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos a modificar o entender nuestras finanzas? Muy sencillo, por los tipos de ingreso. Los costos fijos están dados. Los costos variables están en función de la cantidad producida. No hay mucho más. Aprendamos lo que se quedó de tarea, a manejar costos medios y costos marginales, y ya sabremos todo de costos. Pero sabemos todo de ingresos. Normalmente aquí es un punto de quiebre, porque en estas sesiones y en la cultura del emprendimiento se utilizan lienzos de modelos de negocios. Y en los lienzos de modelos de negocios te dicen, yo le digo la fuente de los deseos, ¿no? Tú pones, ¿quiénes van a ser mis clientes? No, pues vas a segmentar de A a B, que ganen esto, que sean altos, que sean bonitos, que sean hombres, que sean mujeres, que sean de tal nacionalidad. Pues sí, tú puedes poner lo que quieras. ¿Cómo van a ser mi propuesta de valor? Todo está padrísimo. Al final se trata de que nos guste cómo se ve en el lienzo. Pero una de las partes más importantes de ese lienzo, que a veces se ve de manera muy superficial, es la parte inferior, que dice ingresos, egresos o gastos, eh, costos o ingresos, dependiendo del lienzo que estén manejando en el caso de los Canvas, la decisión que quieras, o algunos otros modelos de negocio, no necesariamente Canvas, siempre habrá dos componentes: ingresos y sus tipos y costos. Ya vimos un poquito qué voy a gastar, todos mis costos que tengo determinados. Y luego, cuando tú estás haciendo tu negocio, dices, pregunta de guía inicial, ¿tú qué ofertas, tú qué vendes? Y ahí es donde salen, no, pues yo vendo clases, hora clase, órale, está bien. No, pues yo vendo pasteles, yo vendo manzanas, yo vendo computadoras, está bien. Y después le digo, oye, ¿cómo le vas a hacer para que tu negocio crezca aquí? ¿No? Y empiezan a decirme, bueno, yo que vendo manzanas, también pienso vender publicidad en las manzanas de forma impresa para, a ver, no, no porque en el Canvas, en el modelo de negocio, tus tipos de ingreso no está determinado. No dice que vendes publicidad si vendes manzanas. Oye, pero es que yo vendo un producto que creé, pero también voy a vender capacitación. Pregunta, ¿está en tu modelo de negocio que tienes ingresos por capacitación, por el producto que creaste, por licenciamiento? No, o sí. Esa es pregunta para todos y para los consultores también. Verifiquemos siempre que si nuestro segmento de clientes está orientado al producto que estoy diciendo en mi propuesta de valor, en los canales en los que lo voy a distribuir, pero sobre todo que esté reflejado como ingreso o como tipo de ingreso en la parte inferior de los modelos de negocios, al menos en el campo. Porque después resulta que crean miles de ideas de cómo van a ser rentables, porque cuando ven los números se dan cuenta que no son rentables con su producto y que es muy difícil llegar al punto de equilibrio, y se empiezan a inventar nuevas fuentes de ingresos que no están o no son parte del modelo de negocios. ¿De acuerdo? Para eso les traigo un ejemplo de 8 tipos de ingreso que nos compartieron en sesiones anteriores y que me gusta retomarlo, porque yo te digo, a ver, ¿tú qué vendes? ¿Ropa? Ok. ¿Qué otro servicio puedes vender? Productos son ropa. Bueno, también voy a vender calzado. Oye, también voy a vender maquillajes. Oye, también voy a vender adornos. Mételo. Si cabe en tu modelo de negocio, tú ponlo como tipo de ingreso. Oye, yo tengo un consultorio. Bueno, voy a vender mis servicios, pero también voy a vender, voy a rentar el consultorio, voy a tener un ingreso por ahí. Mételo. ¿Cuántos tipos de ingreso puedes tener que estén de acuerdo a tu modelo de negocio? Muchas sesiones se llevan semanas, meses hablando de que el Canvas, que de los canales y que de cómo me voy a relacionar, y se les olvida un punto central. Tu modelo de negocio, lo que estoy ofreciendo, está reflejado en los ingresos que voy a tener. Si es así, adelante, y si no, habrá que regresar a configurar eso. Y es un error metodológico, créanme, típico, por no decir
que en el 90% de los casos sucede en el momento en el que se llega al análisis financiero. Eh, Hay 8 modelos de negocio que quiero comentarles que seguramente algunos hacen o tienen dentro de sus negocios. Producto por servicio, no hay mucho más. Producto por servicio, tengo un puesto, tengo un producto, tengo un bien, lo comercio, me dan un intercambio en dinero, se acabó. Patrocinios y publicidad. Ahorita no sé si exista esta o siga esta dinámica de crear aplicaciones para todo, de crear páginas web para todo, de crear plataformas digitales para todo. Y uno de los ingresos típicos era, no, pues voy a vender publicidad. Y está bien. Si está en tu modelo de negocio y forma parte de la dinámica de tu negocio, está bien. Oye, yo tengo manzanas y produzco manzanas y las llevo a la central de abasto y al Walmart y ellos me compran y voy a poner publicidad ahí. Pues no, no es un tipo de ingreso dentro de ese modelo de negocio porque te dedicas al sector primario y al intercambio. Es muy sencillo. Luego, ¿de qué se trata justamente esto? Patrocinios y publicidad. Vender oportunidades de difundir ese mensaje, ¿no? Vender el espacio. Ok, franquicias. Oye, yo creé un consultorio otra vez y fíjate que mi marca la posicioné, todo el mundo quiere ir con el doctor más, voy a hacer aquí un comercial, hay un amigo en Instagram que se llama Mr. Doctor y hace comentarios y hace videos y su marca está bien posicionada y tiene una clínica y ya de repente no me sorprendería que digan, bueno, Mr. Doctor Ciudad de México, Mr. Doctor Bogotá, Mr. Doctor Puebla, ya clínicas de esa persona que aunque no las atienda él, tiene la oportunidad de vender la franquicia, ¿no? Luego está el ingreso por unidad. El ingreso por unidad es vender productos y servicios de esa cosa consumida, ¿no? Oye, ¿cuánto pagas de luz? Hay un parámetro, sí, pero no es exacto. Yo pago 50, bueno, el otro mes pagaste 56, pues porque te pasaste un poquito más de que pusiste la licuadora 1 hora, porque ese día hiciste nogada de chiles en nogada. Varía de acuerdo a la cantidad consumida del bien. Telcel, Telmex, todo el tema de Claro, de video, de datos, de internet, ¿no? Muchos de nosotros que hemos tenido planes de telefonía móvil, de la compañía que ustedes quieran, tenemos un plan determinado y a partir de que superas ese plan de uso justo, le llaman, ya te cobran por la unidad, ¿no? Habemos quienes pagábamos 300 pesos por un plan y terminamos en ocasiones pagando 2,000 pesos porque estamos haciendo videollamadas en la calle, ¿no? Entonces, realmente es otro modelo. ¿Aplica a tu negocio? Pues puede ser, dependiendo de lo que te dediques. No tienes que entrar en todos, tienes que entrar en los que tu modelo de negocio aparezca. ¿Dónde lo ves? En el Canvas. Y tenemos meses desarrollando un modelo de negocios orientado como lo es Canvas. Suscripciones. Aquí, por ejemplo, suscripciones están todo lo que es Netflix, todo lo que son catálogos. Es un modelo que ahorita ponen de ejemplo Netflix, pero antes tú tenías las personas, los señores, las señoras que vendían cosas por catálogo, pues pagaban una membresía para la empresa de zapatos, para la empresa de maquillaje, para la empresa de tal. Y pues ya con eso tú tenías acceso a descuentos, ni siquiera el producto, a descuentos o a precios preferenciales de eso, ¿no? Aquí en el caso de Netflix ya hay un tema, ¿no? Hay un tema de que te da un catálogo de servicios que puedes disponer de él cuando quieras, Amazon Prime y un largo, etcétera. Visa, Mastercard, está por ejemplo Clip, la empresa también de Mercado Pago, que te cobran comisiones por transacción, ¿no? Oye, por cada que hagas esto, me vas a dar una comisión porque yo te facilito el servicio. Incluso los bancos tienen muchas comisiones por transacción. Así de, tienes 2 retiros al mes libres, pero a partir del tercero te cobro una cantidad. Esa comisión por transacción es un tipo de ingreso. ¿Califica para tu empresa? Consúltalo en tu modelo de negocio. Honorarios profesionales. No, oye, yo soy agrónomo y produzco mis manzanas que vendo, pero mi vecino del rancho de Junto, del ejido de Junto, del terreno de Junto, vio que mis manzanas están mucho mejor. Oye, me dijo, oye, ¿cómo le haces? Ah, pues yo como soy agrónomo, te voy a vender mis servicios profesionales para decirte todo el abono que le puse, el tratamiento, las cantidades de agua,
para entender cómo mejorar la producción y cobro un honorario, ¿no? También es un modelo de ingreso. En tu producto, en tus servicios, si das consultas, es un honorario, también es un modelo de ingreso. Determinar en cuál están y ponerlo dentro del modelo de negocio que estás desarrollando. Y el licenciamiento de marca. Licenciamiento de marca, cuando tú tienes una creación, tienes una marca registrada y quieres que esta marca opere, en el caso que les decía de Mr. Doctor, ¿no? Oye, yo voy a poner clínicas, pero no me voy a hacer cargo de la franquicia ni voy a vender la franquicia, solo la marca, ¿no? Ok, el uso de marca para diversos productos lo voy a cobrar. Oye, fíjate que Barcelona, como en este ejemplo, vende su logo, su uso de marca, y ahora lo tenemos en toallas, lo tenemos en pósters, lo tenemos en case de teléfonos, lo tenemos en envases, lo tenemos en producto conmemorativo que hace otra empresa y que le paga un licenciamiento a el dueño y poseedor de esa marca dentro de su jurisdicción, ¿no? Es justo lo que acabo de mencionar, honorarios, licenciamiento, comisión por transacción. Son 8 modelos de ingreso que vale la pena retomar dentro de sus propuestas. Aquí la invitación es para que todos hagamos un ejercicio de retrospectiva y veamos si todo lo que quiero hacer y todo lo que quiero vender y todo por lo que digo que voy a tener ingresos está establecido dentro de mi modelo de negocios en la parte inferior sobre los tipos de ingresos que voy a tener. Estoy seguro, sin ánimo de conocer los proyectos que están presentes y los proyectos que están escuchándome, que la gran mayoría de estos tienen en el futuro pensado, bueno, voy a vender esto, pero en el futuro voy a vender esta otra cosa. Pero no aparece dentro del modelo de negocios. El modelo de negocios se va ajustando, pero se va ajustando también a la necesidad del mercado. Tiene que ser lógico, tiene que ser racional. Y bueno, aquí viene ya entrando una de las partes más finales de toda la sesión de este estudio financiero. Hay muchos conceptos. Hay tablas de costos, tablas de gastos, tablas de inversiones, tablas de ingresos. Hay balances, cosas contables muy específicas que seguramente conoces o que seguramente después de esta sesión o ya lo hiciste antes, has desarrollado durante un tiempo en el camino del emprendedor o en el camino del consultor. Pero hay un ejercicio estrella que es, para mí, sobra y basta para entender todo el esqueleto de un negocio, de su modelo de negocio y, por supuesto, de su salud financiera. Y yo no necesito ver un canvas, yo no necesito ver si pusiste correctamente la segmentación con tus canales y con tu ingreso, porque lo puedo ver exactamente en el estado de resultados. No necesito ver ningún otro dato. ¿Por qué? Aquí retomamos dos ejemplos de estados de resultados relevantes y vamos a tratar de entender un poquito la interpretación que se le da a estos estados de resultados. Hay variaciones metodológicas sobre qué conceptos, cuáles se desglosan y cuáles no dentro de los estados de resultados, pero a nivel general tienen la misma dinámica. Ingresos por ventas, todos mis ingresos. En esta empresa que no sé de qué sea, vamos a poner que quizá es una industria de la transformación. Va a tener, supuestamente proyecta ingresos por 276,000 pesos, de los cuales va a tener un costo de producción identificado en el variable de manera más práctica, no exclusivamente, pero normalmente solamente incluye variable, que es exclusivamente lo necesario para producir el bien que me dio la venta de arriba. Entonces ahí vamos a tener que fueron casi 80,000 pesos de venta, de costos de producción del bien que quieras. Vamos a seguir usando manzanas, pasteles, tortillas, consultas, lo que quieras. Ok, a esa resta de los ingresos por ventas en menos los costos de producción son los denominados, la denominada utilidad bruta. Ok, bueno, esa utilidad bruta aún tiene una resta.
resta los gastos de administración y ventas, que son, no en regla general otra vez, pero de manera simplificada, los fijos, ¿no? Oye, yo ya sé que voy a pagar salarios, luces, agua, todo esto, y pues bueno, entonces le resto 133,600 pesos. Y me va a dar ahora sí una utilidad de concepto denominada de operación. La utilidad de operación, que está aquí denominada por 62,570,80 centavos, es mis ingresos totales de esta proyección de un año o de mi resultado de un año. Si yo ya hice mis cuentas, ya hice mi matemática, hicimos el ejercicio anterior, llegamos a esto, vimos cuánto vendí en todo el año anterior, es decir, todo 2021, y hice ahora mis cuentas de cuánto fue de variable, cuánto fue de fijo para determinarlos en producción y gastos de administración. Eh, Hice las dos restas, me quedó la utilidad bruta, después fijos y me quedó la utilidad de operación y ya, ¿no? Hasta ahí voy bien. Bueno, ya tengo una rentabilidad, ya tengo una utilidad, todavía falta. ¿A esto qué le vamos a quitar? A la utilidad de operación le podemos quitar depreciaciones, reintegros, intereses, porque claro, en el papel suena como de, pues si le resto y le sumo, y en alguna forma voy a salir tablas, ¿no? O voy a salir positivo. Pero claro, seguramente en la vida real, para poder tú tener el capital que invertiste en tu material, en tus gastos, en tus salarios, pues recibiste financiamiento de crédito, de crowdfunding, o pusiste tú de tu pasivo que tenías ahorrado y hay que pagar una tasa de interés del crédito bancario, hay que pagar dividendos de algún crowdfunding, de lo que tú quieras. Y finalmente, vamos a obtener después de esto la utilidad antes de impuestos. ¿No? Dices, ok, ya, gané. Y aquí entra a un concepto bien importante, ¿no? Los impuestos. Y en este estado de resultados solamente se retoman dos en tasas específicas, que ahorita las explico. Toda empresa a nivel jurídico, al menos en México, tiene la obligación, siempre que tenga, que el empleado cumpla con la normativa que la Ley Federal del Trabajo establece, de recibir el pago de utilidades, el reparto de utilidades, que es el PTU, ¿no? Muy pocas empresas lo hacen porque en el nivel financiero llegan a evaluar los conceptos que hacen que genere PTU o no genere PTU. Pero para efectos de la matemática lo ponemos porque hay que saber, independientemente que tú a nivel de tu estrategia fiscal la pagues o no lo pagues, te tendría que estar descontando. Y finalmente, la tasa de ISR. La tasa de ISR es, pues como todos saben, el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta es, yo ya tengo una cantidad que gané y de esa tengo una tasa que no es mía, que es del gobierno, que es del Estado, que es la recaudación que yo tengo que pagar por esa actividad que realizo y que me hizo obtener beneficios económicos, fiscales o, bueno, sociales, ¿no? Por vivir casi, casi en este país. Esa tasa para el ejemplo presente está determinada en 30%. ¿Por qué? Está determinada en 30% porque en México la regla general es que las personas morales tienen topado su ingreso, su tributación en ISR al 30%. Las personas físicas hoy en 2021 todavía a través del denominado RIF, régimen de comparación fiscal, tienen 10 años de gracia para llegar de pagar del porcentaje cero al 30% de sus ingresos o de sus utilidades. Hoy, a partir del próximo año en México, habrá nuevas formas de calcular la renta y nuevas formas de calcular los impuestos sobre esta renta. Entonces, para efectos de este caso es, tengo que todavía de mi utilidad descontarle impuestos y ahora sí obtendré el concepto utilidad neta. Como comentario y al texto, en otro módulo, seguramente que es en el plan de formalización, veremos el de, bueno, yo me quedo con la utilidad antes de impuesto o utilidad de operación porque no pago impuestos, porque soy informal. Ya nos tocará atender justamente esos tópicos. Y ok, ya tengo entonces una utilidad neta. Y ahora sí vamos a ver. Vamos a calcular la tasa de rentabilidad que es a través de saber cuánto ingresé y cuánta utilidad me generó por esa cantidad. En este caso,
en este ejercicio de estado de resultados, todos los años que estamos platicando tienen una utilidad positiva. Eso significa que desde el primer año, en la tasa de rentabilidad del 13%, ya habré logrado mi rentabilidad, mi equilibrio. Como pueden ver, ¿esto qué significa? Si ponemos una línea temporal del 0 al 100, en donde el por ciento, en donde corramos de forma paralela los porcentajes de rentabilidad, ese 13% habla de que más o menos 2 meses antes, por ahí del mes 10, habré obtenido mi rentabilidad total. Como pueden ver, es muy sencillo en esta empresa, en este estado de resultados, ver cuánto ingreso, cuánto me cuesta fijo, variable, mis utilidades, mis impuestos, que también van a identificar el tipo de giro que tengo, la actividad en la cual estoy reportando, los flujos que tengo y la rentabilidad y el equilibrio. Todo lo veo aquí. ¿Y cómo veo el modelo de negocio que les prometí también acá? Bueno, para el siguiente año resulta que dije que voy a vender esta cantidad. No, esto hablando de proyectados, a veces también es hacia atrás de todo lo anterior, pero este es un plan de negocios hacia el futuro. Bueno, como yo ya tengo un producto, ahora para el año 2 decidí tener un nuevo producto, un nuevo tipo de ingreso, porque ya no vendo solo productos, bienes y servicios, ahora vendo suscripciones y también cobro por unidad. ¿De qué? De la industria que tú quieras. Entonces, como ya tengo 3 fuentes de ingreso, mi cantidad de ingreso para el año 2 es muy grande. Este incremento, la verdad es que no lo tengo presente, pero debe de ser alrededor del 40%. Y va incrementando conforme a los años en las tasas respectivas. Si se fijan, los costos de producción que aparecen en la tercera hilera tienen un crecimiento mucho más estable. ¿Por qué? Porque a nivel de truco matemático, en esta proyección, lo único que incrementa los costos de producción es la tasa inflacionaria. Mientras la tasa sea inflacionaria, esta me parece que trae un cálculo del 6% o menor. Ya hay que ajustarla porque hoy la inflación te está diciendo que es casi del 8%. Y si el día de mañana, Dios no lo quiera, es del 50% como en Argentina, estos costos van a ser inalcanzables. Y entonces, si se fijan en el año 2 en la utilidad neta con la rentabilidad, teníamos 31% de rentabilidad. Seguramente que con mayor inflación de los costos de producción, ese 31% se va a pulverizar. Y por supuesto, la proyección de ventas que voy a tener, como va a haber inflación y los costos van a ser más altos, pues no va a ser de acorde a lo que yo planeaba vender por nuevas fuentes de ingreso. El estado de resultados, cuando es proyectado, habla del futuro de la empresa. Yo voy a establecer estrategias, la mercadotecnia, la publicidad, que hay toda una disciplina dedicada a ella. ¿Qué estrategias voy a establecer para mejorar mis ventas? Se va a reflejar en este estado de resultados, columna de ingresos por ventas, año 1 al 5. Las tasas en las que crecen son el resultado de las estrategias de mercadotecnia que yo estoy impulsando para mejorar mis ventas y o mejorando para incrementar mis tipos de ingreso que van a estar desarrollándose en mi negocio. En ese sentido, en el siguiente ejemplo de estado de resultados, vamos a ver cómo en la parte del año 1, en esta empresa que por ahí produce, no sé, un bien primario, la tasa de rentabilidad es menor. La tasa de rentabilidad es del menos 6%. ¿Esto qué significa? Que en el primer año no va a alcanzar el punto de equilibrio, será hasta el año 2. Dice 5%, será hasta finales del año 2. Las tasas de crecimiento de esta industria, que sin ver y sin acordarme de qué industria estamos hablando, estoy seguro que es de un proceso primario, de un sector primario, porque el sector primario tiene tasas históricas de crecimiento muy bajas, ¿no? Entonces, si se fijan, por ahí del 25% entre el año 1 y el año 2, luego seguramente bajará al 15% de los crecimientos. ¿Por qué? Porque se va estancando, crece de forma constante en las ventas, pero no crece de forma exponencial como lo haría una industria como la que acabamos de ver, donde seguramente es de la transformación, es de la tecnología, donde su modelo de negocio sí les permite pensar que en el año 2, 3 o 4 va a crecer de forma exponencial, va a reventar ese negocio y va a pasar de tener un ingreso de 1
a un ingreso de 4. Es lógico porque el modelo de negocio lo permite, es tecnología porque el mercado lo está pidiendo. Un modelo de negocio tradicional, un modelo de negocio más estable, no lo va a hacer de la misma manera. Y finalmente, nos vamos a encontrar con, bueno, aquí mismo se vuelve a observar. Acuérdense, si no tienes rentabilidades, no tienes beneficios. ¿De acuerdo? Y con esto, compañeros, les dejo una pregunta de guía. ¿Cómo se evalúan entonces las empresas? ¿Cómo evaluamos mi empresa y cómo evaluamos otras empresas? Quiero primero terminar el curso aquí y continuar con otro bloquecito que probablemente se vaya a agregar a este curso. Voy a darle las gracias por escucharme. Espero que con esta breve presentación haya cumplido con las expectativas. Acuérdense, al inicio, 2 preguntas de guía. ¿Qué esperas del curso y qué quiero aprender del curso? Y a partir de ahora, creo que más que resolver dudas, hay muchas más aprendizajes por tener para conocer mi negocio, mi empresa o mi área de emprendimiento de consultoría. Con esto agradezco y terminamos la grabación ahora para que pueda ser editable después. No sé si hay alguien del equipo o la termino yo. Bueno, dejé de grabar, dejé de transmitir, perdón, dejé de compartir mi pantalla. No sé si ya bueno, con esto sería todo por este momento. No sé si haya preguntas, dudas.